Bien, buenas noches a todos los hermanos, Dios les bendiga y también a los que nos están escuchando por el internet. Es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Héctor Pérez y soy el pastor de la Iglesia Bautista El Camino en la ciudad de Las Vegas, en Nevada. Les invito a que busquemos en nuestra Biblia el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10. Y digan amén cuando lo tengan, por favor. Versículos del 29 al 33. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 29 al 33. Y también marquen en sus Biblias, porque es la otra lectura, Lucas 9 del 1 al 6. Así que vamos a buscar los dos textos. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 33. Y Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 1 al 6, y digan amén cuando tengan las dos citas para dar lectura a la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 29 al 33, y Lucas 9, del 1 al 6. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos queda a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahora vayamos a Lucas 9, del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid, y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vayamos a Dios en oración para pedir su asistencia en esta predicación. Buen Dios y Padre de infinita misericordia y bondad, estamos agradecidos a ti por tu palabra, la Biblia. Ella es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Haz que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder discernir sus verdades y podamos nosotros obedecerte en todas las cosas. Danos tu asistencia y tu dirección, Señor. En ti confiamos y en ti esperamos. Por Jesucristo, nuestro Salvador, te lo imploramos. Amén. Hemos titulado este mensaje: Testificar sin temor es nuestra misión. Testificar sin temor es nuestra misión. Para ningún cristiano es un secreto que cada hijo de Dios ha recibido de Jesucristo el mandato de ir y proclamar el evangelio a algunas criaturas. ¿Dice eso la Biblia? No, dice exactamente a todas criaturas. Sabemos que la Biblia lo mandó, sabemos que hemos de ir, y en cambio resulta que la realidad muchas veces es otra. La mayoría de las veces y la mayoría de los cristianos resulta que no obedecemos este mandamiento, no lo hacemos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué a veces fallamos en esto? Son muchas las justificaciones que comúnmente nosotros arguimos. Falta de tiempo, falta de preparación, pero hay una que generalmente es la razón principal por la cual la mayoría de los cristianos no nos atrevemos a salir y proclamar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y ese factor es el miedo. El temor nos paraliza tener que hablarle a alguien de Cristo. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? Yo no estoy preparado. ¿Qué tal si sabe más que yo? ¿Son esas o no son esas
las preocupaciones que comúnmente tienen la mayoría de los cristianos. Y digo la mayoría porque es algo que no le pasa a todos. Y es justificable que la persona sienta hasta cierto punto un poco de miedo en ser un fracaso. Es un factor humano, pero nosotros tenemos que poner a un lado el miedo y hemos de armarnos con todas las armaduras, valga la redundancia, que Dios, las armas que Dios ha tenido a bien a poner a nuestra disposición para ser eficaces en el cumplimiento de la gran comisión. Hemos de tener fe, hemos de confiar en el Señor, hemos de descansar en las promesas que dice que el Espíritu Santo es nuestro guiador, nuestro maestro, quien nos enseña todas las cosas y quien nos guía y quien nos da palabra en el momento que es oportuno. Independientemente de esto, tenemos también otras series de recursos a nuestra disposición. Si usted es alguien que ha experimentado este tipo de miedo, no se asuste. Mire, hermano mío, usted no es el único. Yo digo que cada creyente en un momento dado sintió en su experiencia, sintió miedo de testificar. Yo no sé a usted, a mí me pasó al principio. Tenía un poco de miedo ¿y si me rechazan? ¿Y si lo que hago es el ridículo? Esto es algo que suele ocurrirnos. Usted no va a ser ni el primero ni el último a que le va a pasar eso. Pero eso sí, usted tiene el compromiso y la responsabilidad ante Dios de vencer ese miedo para convertirse en un poderoso testigo de Cristo, para convertirse en un heraldo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que sin temor alguno proclama a los cuatro vientos y a todo tipo de personas que Jesucristo es el único camino, verdad y vida, mediador entre Dios y los hombres y el único en el cual hay salvación. ¿Cuáles son las razones por las cuales se hace necesario que perdamos todo tipo de miedo y nos convirtamos en fieles testigos de Cristo? Mire, si usted recuerda el primer texto que leímos, Jesús está diciendo a sus discípulos: el que me testifique delante de los hombres, yo le testificaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue, pues yo le negaré. Tenemos solamente dos opciones: o testificar o negar. La acción misma de cerrar nuestros labios y callar y no dar testimonio de Cristo ya nos hace partícipe de la negación de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos silenciando la obra de Dios, fíjense, no en otras personas, sino en nosotros mismos. Cuando nosotros silenciamos nuestra voz y no damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, el cambio y la salvación que nos ha otorgado, prácticamente estamos diciendo al mundo: Dios no ha hecho absolutamente nada conmigo. Pensemos por un instante en esto. ¿Ha hecho Dios algo contigo? ¿Crees tú que realmente perdonó tu pecado? ¿Limpió tu vida? ¿Ha puesto el Espíritu Santo en ti? ¿Te ha llenado, te ha sellado y te ha dado esa tranquilidad de descansar de que ahora tienes vida eterna? Entonces, hermano mío, si usted tiene esa convicción, usted tiene también la responsabilidad de testificar de la obra de Dios hecha en usted. A mí me impacta mucho el encuentro de Jesús con el Gadareno. ¿Recuerdan al Gadareno? Aquel señor de la ciudad de Gadara que vivía entre los sepulcros, que estaba endemoniado. De hecho, él mismo dice: somos una legión, que lo habían atado con cadenas varias veces y siempre se soltaba, y que estaba completamente como Dios lo trajo al mundo. Y cuando Jesucristo le dice a los demonios: sal de él, el hombre experimenta una liberación. Este gadareno le dice algo interesante a Jesús. Le dice: Señor, déjame ir contigo. En otras palabras, le estaba diciendo: déjame seguirte. Y fíjense qué interesante, porque Jesús no le dice: no me sigas. El problema es que él no entendía que hay muchas maneras de seguir a Jesús. Jesús le dice: no vayas conmigo. Pero la cosa no termina ahí. Jesús le dice al gadareno:
ve y dile a los tuyos lo que Dios ha hecho, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces Jesús le está diciendo, ve y dile a todos los gadarenos, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Cómo te liberó Dios? ¿Y cómo es tu vida ahora que yo te he libertado? ¿Quién fue el primer misionero a Gadara? Este hombre. ¿Fue seguidor de Jesús? ¿Sí o no? Lo fue. ¿Dónde estaba la diferencia? En que no hay que estar tras los pasos de Jesús para ser seguidor, sino que somos un seguidor de Cristo donde quiera que estemos y tenemos el compromiso de testificar a los nuestros la obra de salvación que Dios ha realizado en nuestra vida. Miren, la Biblia siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras necesidades y también en ellas encontramos los requerimientos que Cristo nos da para cumplir sus propósitos en nuestra vida y para cumplir la gran comisión que Él nos ha encomendado. Para cumplir el ir y dar testimonio, para cumplir este texto de testificar delante de los hombres y para cumplir el otro que dice en Juan, como el Padre me envía, yo os envío. O sea que partimos de un punto, tenemos una comisión dada, un mandamiento dado. Nuestra boca no se puede cerrar y Cristo da soluciones. Lo primero que nosotros encontramos al estudiar estos pasajes de la Biblia y la Biblia como un todo, es que la iglesia, según Jesús, necesita miembros que cumplan la misión que le ha encomendado su Señor. Tenemos que partir de este punto. Tenemos que asumir responsabilidad de obedecer este mandamiento. Generalmente pensamos que cuando de obedecer a Dios se trata es no adulterar, no matar, no robar, no fornicar, no tener idolatría, etcétera, etcétera. Y casi siempre pasamos por alto de que Dios espera de nosotros obediencia en la acción de ir y proclamar, en la acción de testificar de Jesucristo. ¿Qué es testificar? Es dar testimonio a otra persona de lo que yo he vivido, de lo que yo vi, de lo que yo experimenté y de lo que yo sentí. Y a menos que tú no hayas experimentado conversión, es imposible que tú puedas levantarte diciendo, yo no tengo nada que decir de la obra de Cristo. Mira, hermano mío, cada experiencia que Dios nos permite vivir y de las cuales salimos victoriosos, Dios las ha permitido para que usted use esa experiencia para dar testimonio al mundo de que nuestro Dios es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios todopoderoso, es un Dios que tiene todo tipo de solución para todo tipo de pecado que el hombre tiene, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Recordamos el pasaje que dice, Señor, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Saben ustedes que los ángeles desean predicar de Cristo? Sin embargo, Dios no quiso que los ángeles fueran los predicadores. Qué hermoso que Dios haya privado de esta bendición a los ángeles por darnos el privilegio a nosotros. Entonces tomemos conciencia que testificar de Cristo es un privilegio y es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca sabe su testimonio qué impacto va a causar en la vida del que te escucha. Usted no sabe cómo está el corazón de esa persona a la que tú te acercas. Usted no sabe qué historia ha vivido. Y muchas veces sucede que cuando testificamos a alguien y usamos nuestras propias experiencias, resulta que la persona está viviendo lo mismo que yo viví. Y mi testimonio puede transmitir el poder de Dios, llevando a esa persona a confiar en Jesucristo y a recibirle como Señor y como Salvador personal. Esa es la razón por la que Dios permite las pruebas, para que tengamos experiencias, para que podamos ser luz al mundo.
testimonio al mundo. Miren, Dios quiere una iglesia que cumple la misión de testificar. Si usted lee en los pasajes, Él habló de manera imperativa, un mandamiento. El que me testifique, yo le testifico. Quiere decir que no hay opción. Dios quiere cristianos, creyentes, que confiesan, que dan testimonio de Cristo sin temor alguno, porque confían en las promesas de Dios. No te dé miedo nunca en declarar la promesa de Dios a un inconverso, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No te puede dar miedo decirle a un inconverso, si invocas el nombre de Dios, vas a ser salvo. No te dé miedo decirle a un inconverso, si crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Porque eso es promesa de Dios. Y dígame, ¿Dios es mentiroso? No lo es. Entonces, no te des miedo decirle a un inconverso, no importa cuán negros sean tus pecados, no importa cuán bajo tú hayas caído, si tú te arrepientes de tu pecado y crees que Jesucristo en la cruz, su muerte es efectiva por ti, tú tienes nueva vida. Y puedes llegar a ser nueva criatura. Por eso el cristiano no puede tener miedo. Hermanos míos, estas son promesas que garantizan que Dios está con nosotros. Promesas que garantizan que tenemos el poder de Dios. Promesas que garantizan la protección de Dios. No te des miedo de testificar a nadie. Él ha prometido y Él ha dicho, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto os mando, y después dice, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Quiere decir que en ese instante en que yo estoy testificándole a un inconverso, puede ser que las intenciones de ese inconverso sean negativas, sean de agresión o intentando matarnos por lo que le estoy diciendo, pero le voy a decir algo. El poder de Dios neutraliza la obra del diablo. El poder de Dios neutraliza la mala intención y el mal espíritu del inconverso, porque Dios frustra los planes del hombre impío. Y la palabra que sale de nuestra boca cuando nos proponemos testificar de Cristo, no son palabras que vienen de humana sabiduría, sino que son palabras que fluyen producto de la voluntad de Dios, porque están inflamados del poder de Dios que está con nosotros. Y es el mensaje de Dios, y es Dios quien convence de juicio, justicia y pecado. Mire, cuando usted testifica de Cristo, aunque usted no lo ve, en ese instante hay una batalla espiritual inimaginable. Por un lado, Satanás, queriendo que la persona no crea, por el otro el Espíritu Santo trabajando. Pero usted tiene que ser firme y fiel, sin temor alguno, confiando en que Dios está en control. Fíjense que en el pasaje dice la Biblia que Él nos otorga este poder para echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Y siempre que en la Biblia se habla del poder de Dios en el creyente, no es para cosas raras, ni manifestaciones extrañas. Es para darle autenticidad a la obra salvadora de Dios. Es para provocar conversión, arrepentimiento, por medio del poder de la palabra y del Espíritu Santo en el corazón del hombre impío que nos escucha. Esa es la autoridad que tenemos, el poder, la virtud. Jesús le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice claramente, recibiréis poder y me seréis testigos. Y es interesante que no dice, recibiréis poder y empezaréis a hablar en lenguas. En ninguna parte Dios le dijo que cuando reciban el poder iba a hablar en lenguas. Las lenguas fueron consecuencia del poder recibido.
pero no es sinónimo del poder recibido, porque en otras partes se habla del poder de Dios en acción y la gente no hablaron en lenguas, por poner solo un ejemplo. Y es interesante que cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés y que ellos empiezan a recibir toda esta bendición, un par de gente impía se empieza a decir y a burlar, estos están borrachos. Y cuando Pedro oye semejante calumnia, se levanta de una manera extraordinaria y da todo un sermón que 3,000 personas se convierten y dicen, y hablaban las maravillas de Dios. Y es interesante que ellos estaban hablando en distintos idiomas las maravillas de Dios, dice Hechos capítulo 2. Quiere decir que cuando el poder de Dios está sobre nosotros, el poder nos es dado para que proclamemos ¿a quién? El mensaje de Jesucristo. Sin miedo alguno. No le dé miedo nunca decirle a una persona inconversa, tienes que arrepentirte del pecado. Sin arrepentimiento no hay conversión. Hace tiempo fui a predicar a una iglesia y momentos antes de subir al púlpito me dice el pastor, aquí no le digas a la gente que son pecadoras ni que se arrepientan, porque aquí la gente se ofende con eso. Y dice, pues ¿sabes qué? Vas a predicar tú, porque yo no voy a predicar un evangelio mutilado. No tenemos derecho a cambiar el mensaje. Y el cristianismo y la iglesia están llenas de tantos cristianillos hoy en día. ¿Saben por qué? Porque la mayoría vienen detrás de bendiciones y de prosperidades y de cosas y ninguno ha experimentado verdaderamente arrepentimiento en el corazón. El punto de entrada a una relación con Cristo no es dar un diezmo ni una ofrenda, ni ser ungido con aceite, ni tomarse un vaso de agua como vi unos locos aquí por la televisión. No sé cuánto han visto ese anuncio del vaso de agua. Si tú quieres ser bendecido, son unos brasileños. Escríbela, pon una esa, échale en el vaso de agua y tómate el vaso de agua. ¿De dónde rayos sacan eso? Yo todavía estoy buscando el bendito vaso de agua en la Biblia. Eso es espiritismo. En mi país, en la cultura afrocubana, existe la costumbre de poner vasos con agua para que los malos espíritus sean absorbidos y la persona tenga buen sueño y buena suerte. Y alguien se muere y ponen el cuadro del difunto ahí una serie de vasitos con agua para que el difunto se dé sus tragos. Y la gente tan ignorante que dice, se está tomando el agua. Se evapora, mi hermano, se evapora. Y nos reímos, pero todo esto pasa. Y tristemente todo este espiritismo barato está entrando en las iglesias. Eso no es poder de Dios. El poder de Dios es cuando un hombre pecador es confrontado con la palabra y se descubre la miseria que es ante Dios y cae postrado diciéndole, Señor del cielo, reconozco mi pecado, sálvame porque estoy desesperado y sin ti no tengo esperanza de vida eterna. Eso es poder de Dios en acción. Ver que el hombre es transformado. Que el adúltero deja de adulterar, el ladrón deja de robar, el mentiroso deja de mentir, el homosexual se hace hombrecito de verdad. Eso es poder de Dios. No es que le dé ahí la sirimbeca y la chiripiosca, como dice el Chavo del Ocho. No, mis hermanos. Por eso, como cristianos y como mensajeros de Dios, no puede darnos miedo anunciar el evangelio a la manera de Dios. Dios quiere cristianos, miembros de una iglesia que viven conscientes de que en Cristo está la solución a nuestros temores, porque Él es Dios y Él ha prometido asistirnos en nuestros temores con palabras de aliento, de seguridad y de poder, para que podamos ser testigos fieles a toda criatura. Mire, nuestra salvación es la base que nos motiva a ir a otras personas para comunicarles el evangelio, nuestra experiencia. Dios no quiere que tú vayas a un seminario y hagas todo un curso de misionología para ir a testificar. Si eso ocurriera, los testigos seríamos muy pocos.
Porque en un seminario entran 50, se gradúan 4. Además, ¿dónde dice la Biblia que hay que ir a un seminario para ser testigos de Cristo? Somos nosotros los hombres los que complicamos la obra misionera y el testificar de Cristo. He oído de pastores que se enojan cuando se entera que alguien en la iglesia le está predicando a un inconverso. No contactes conmigo. ¿Y quién te dijo a ti que hay que contar contigo para dar testimonio de Jesucristo a todo inconverso? Eso es antibíblico. Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo por conciencia y por obediencia a Dios. No importa dónde estemos. Mire, todo cristiano antes de ser salvos, antes de conocer a Cristo, tenía una vida vacía y sin propósito. Todos. Nadie me diga aquí que no lo tenía. Sí lo teníamos. De alguna manera u otro, en nuestro interior había un vacío que no había sido cubierto. ¿Cierto o falso? Una vez salvo, esto se convierte. Una vez que nuestro vacío es llenado y nuestra alma es llenada de Cristo, esto se convierte en un poderoso testimonio para aquellos que viven en igual condición porque aún no creen, porque aún no conocen a Cristo. No hay plan de salvación más efectivo que compartir con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Mire, ni las 4 leyes espirituales, ni cómo tener paz con Dios, ni los trataditos estos de muñequitos, esta fue tu vida, y todos estos trataditos, ¿saben los que estoy hablando? Los trataditos que son como muñequitos, que por cierto, déjenme decirles, están cargados de herejías por todas partes. Porque en ellos ponen al diablo siempre como el que ejecuta el castigo en el infierno. Y el diablo no va a ejecutar ningún castigo en el infierno. El diablo se va a atormentar en el infierno. Es una filosofía católica. Y muchos de esos trataditos, incluso cuando hablan, por ejemplo, contra los católicos, tienen hasta calumnias, cosas que los católicos no creen, la han incluido. Y eso, ¿saben que ha sido piedra de tropiezo? Una vez me encontré con una monja en Cuba. Y me dijo, ustedes nos calumnian a nosotros, ustedes no son sinceros. Y la señora traía encima hasta el tratadito. Me dice, esto no es así. Y yo sabía que no era así porque yo estuve en esa vuelta. Yo estuve en el catolicismo bien metido. Y que la hostia es Isis, Osiris y no sé quién del Egipto. Eso es mentira. Las siglas HIS significa Jesús hecho sacramento. Y fue una doctrina establecida en el seno de la Iglesia Católica cuando estaban negando la cristología, o sea, la deidad de Cristo, y fue que empezó el asunto de enseñar al mundo de que Cristo estaba presente a la hora de la cena y todas estas cosas. O sea, que no tiene ningún origen en nada de eso. Y esto cae en manos de un católico y ¿qué dice? Nos calumnian. ¿Qué testimonio tienes para testificar? Dígame. No tienes ninguno. Y miren cuán importante es que nosotros guardemos nuestro testimonio. Yo tengo la experiencia de una monja a la que le estaba hablando, de la congregación de las hermanitas de Jesús, de Carlos de Faculo, que fue su fundador, no sé si era hindú o algo de eso, y le estaba predicando a esta muchacha, era bien joven, y cuando logré que por primera vez esta monja pusiera un pie en el templo de nosotros, teníamos un proyector allá con una pantalla que ponían la letra de los cantos y los puntos del sermón. Y cuando estábamos cantando, no se me olvida que estaban cantando este himno que dice, Majestad, gloria a su majestad. Y en la foto de la pantalla ponen una supuesta imagen de Cristo con la letra, todo muy bien bonito el diseño. Y la muchacha, la monja se mira para el lado mío y me dice, qué bonita esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Se dan cuenta de esto? Y cuando terminó el servicio, yo le dije, ¿eso no era una imagen del Sagrado Corazón de Jesús? Me dice, sí lo era. Me dijo, ¿con qué moral ustedes nos juzgan a nosotros de que tenemos imágenes? Y yo he venido aquí a la iglesia bautista, a la iglesia de usted, y estoy viendo una imagen de Cristo aquí.
Me dijo, eso es una hipocresía de ustedes. ¿Tenía razón o no la tenía? Yo tuve que callar. Y he tenido ese dolor en mi corazón, que de no haber sido por aquello, esa muchacha a lo mejor hubiera confiado en Jesucristo como Salvador. Por eso es importante que nuestro testimonio permanezca íntegro. Nosotros tenemos que comunicar a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nuestro testimonio de salvación no es para compartirlos con los creyentes. A veces vamos a los cultos y escuchamos a la gente delante de toda la iglesia, yo tengo un testimonio, yo era esto y hace más énfasis en todo lo que fue y después, y Cristo salvó mi vida y dice nueva criatura. Y no dice nada de cómo Cristo le ha hecho nueva criatura. Los testimonios no son para los creyentes. El testimonio es para darlo al inconverso, para que puedan reflejarse en nuestra condición y decir, yo necesito esto. Todo cristiano antes de conocer a Cristo estaba muerto en delitos y pecados y por ende en una condición de perdidos. ¿Cierto o falso? Esa es la misma condición que tiene el mundo hoy, mis hermanos. Y un día tras echar el mensaje, ese pecado fue quitado y es ese mismo proceso de cómo tu pecado fue quitado el que Dios quiere que tú compartas con otros para que otros vean que por muy pecador que sea un hombre, en Cristo hay oportunidad de perdón y de vida eterna. Cuéntale cómo fue tu experiencia. No hay mejor testimonio que ello. Todo cristiano hubo un momento en su vida que tuvo que experimentar la luz salvadora de Cristo, llegando al punto en que tuvo que pedirle que fuera su Señor y Salvador porque reconocía que fuera de Él no existía modo alguno para ser salvo y debe de ser esa experiencia la base que debe motivarnos a ir y predicar y testificar de Cristo a otros. Miren, debemos proclamar el Evangelio siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro único ejemplo a seguir y a imitar cuando de anunciar el reino de Dios se trata. Hemos de hacer las cosas siguiendo sus mandamientos y haciéndolas de la misma manera que Él los hizo. Dígame, ¿se encontró a usted a Jesús alguna vez enseñando un sermón de 5 horas con puntos teológicos y palabras técnicas? Si usted escucha las enseñanzas de Jesús en la Biblia, se pueden dar cuenta que eran sencillas, cortas, pero contundentes. Los creyentes hemos de imitar la entrega de Jesús. Hemos de imitar su humildad y pasión por las almas perdidas. Me impacta ver que pasó toda la noche orando y después llega una gente a verle y él no dice, oye, déjame descansar, voy a dormir. No, él les atiende. Se monta en la barca, huyendo de la multitud, va al otro extremo y cuando llega al otro extremo, ahí estaba la gente y él les ministró. No perdió nunca un instante de tiempo. Tenemos nosotros que aprender a ser iguales. Jesús nos ha dado poder y autoridad para predicar el Evangelio y eso ha de provocar en nosotros una respuesta inmediata. ¿Qué vamos a hacer? Hay que testificar. Mire, testificamos de Cristo no para que las personas vengan a esta iglesia. La persona debe congregarse en una iglesia. Testificamos de Cristo porque las personas necesitan ser salvadas. Yo preferiría que cada uno de nosotros pudiera ganar a miles, aunque lo mandaran a otra congregación. No me interesa. Porque francamente hablando, lo que me interesa es que el alma sea salva. Porque al final, no importa dónde se vaya a congregar, siempre que sea una iglesia bíblica y como Dios manda, claro.
No cualquier, no creo el cuento ese de no importa la iglesia a donde vaya. No, yo sí, a mí sí me importa la iglesia a donde voy. Estoy hablando de que vaya a una iglesia bíblica. A lo que me refiero es a esto. Ganamos almas para que pertenezcan a Dios, no para que pertenezcan a nuestra iglesia, ni a nuestro señorío. No, absolutamente no. No podemos ser testigos de Cristo buscando fama y popularidad en la tierra, sino buscando obedecer al Señor, buscando ser fieles al Señor y buscando por sobre todas las cosas que las almas se conviertan a Dios. Y las cosas han de hacerse a la manera de Dios. Hay iglesias que tienen todos estos planes. No sé si han oído hablar de G12 y G10. Son unos métodos supuestamente evangelísticos, donde hay un pastor principal. Ese pastor escoge a 10 personas o a 12, depende del grupo. Solo atiende a estos 12 y estos 12 cada quien busca 12 y 12 a 12 y eso se llama movimiento de pastoreo en eclesiología. Es pastores de pastores de pastores de pastores, pero en el fondo responde a un interés personal. Establecer megas iglesias. Y porque desde que una persona cae en estos grupos G12, lo primero que le enseñan es cómo llevar tu economía y cómo diezmar y ofrendar para sostener este ministerio. Eso es negocio. Las almas se buscan para Cristo porque vemos en ellas la necesidad de que sean salvos, no porque vemos en ellas números que reporten ingresos para una congregación. Eso es abominable ante Dios. Nuestra pasión, nuestro celo es ver a las almas perdidas. Pastor, si no hay dinero, no hay templo. No importa que no haya templo. Nos reunimos en el parking de un mercado o donde sea. Esas son justificaciones humanas, no divinas. Dios nos va a demandar a nosotros por lo que debiendo hacer, no hicimos. Así que en el nombre del Señor les exhorto a todos a que seamos fieles testigos de Cristo y a la manera de Cristo. Los discípulos creyeron, tuvieron fe y compartieron su experiencia de salvación y sintieron ese poder del que fueron dotados, y desde luego el ejemplo vivido de Jesús les motivó a ir a todas partes testificando de Jesucristo. Llevamos y hagamos nosotros lo mismo. Oremos. Amante de Dios y Padre, de infinita bondad y misericordia, gracias por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz. Ayúdanos en todo tiempo a ser fieles testigos de Cristo y ayúdanos, Padre, a asumir con responsabilidad esta gran tarea. No permitas que nuestra voz calle, Señor, y ayúdanos a ser un instrumento poderoso en tus manos. Líbranos de todo miedo y todo temor y ayúdanos a trabajar para ti y solo para ti. Que tu bendición sea con tu pueblo, Señor, y llévanos con bien a nuestro hogar. En Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, estimado hermano.